Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver si, así damos completado una parte del curso. Es muy probable que tengan entonces, ya que vamos a dar hoy otra clase teórica, la semana que viene es muy probable que tengan martes y miércoles tengan prácticos de problemas de los temas que hemos visto, sobre todo en la parte de difracción y la que vamos a ver hoy, que es la parte de difusión. Yo después les confirmo, les mando las guías y entonces así se ponen al día con los temas. Entonces vamos a arrancar la clase nada más. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el tema de difusión. Casi toda la clase, toda la parte más importante, los desarrollos, las demostraciones, algunos ejemplos, están sacados han sido seguidos de este libro de John Verhoeven, Fundamental Physical Metallurgy, que también está en español. Yo he visto por ahí algunas copias que andan dando vueltas que están en español para los que no manejan mucho el inglés, pero casi todo está sacado de ahí, todo el hilo de la clase y las ecuaciones y la forma de presentar está sacado de este libro. Entonces, la idea es la siguiente. La última clase estuvimos viendo vacancias, que los materiales, y en particular los metales, energéticamente les conviene tener vacancias. Y ahora lo que vamos a ver es que las vacancias son una parte muy importante en los procesos difusivos en las estructuras cristalinas. Entonces, difusión, cuando hablamos de difusión, nos vamos a referir exclusivamente a transporte de masa, ¿cierto? Y dentro de una estructura cristalina podemos mencionar dos tipos de procesos difusivos. En un caso, un átomo, ¿no es cierto?, de tamaño bastante más chico que los átomos de red, se mueve en la red a través de lugares intersticiales, para los cuales uno puede pensar que la estructura de red está quieta, y entonces lo que uno hace es analizar cómo se va desplazando ese átomo entre los huecos de la red. La otra forma que se desplazan los átomos y se producen los procesos difusivos es a través de un movimiento de vacancias. El átomo, en realidad, uno puede pensar que el átomo salta al hueco o que llega una vacancia, ¿no es cierto? Entonces, cuando los que se mueven, cuando los átomos se mueven en posiciones de red, el movimiento ese ocurre solamente si hay una vacancia. Para que un átomo llegue, tiene que haber una vacancia para que pueda saltar a la siguiente posición. Entonces, formalmente los mecanismos son diferentes. En el caso de la difusión intersticial,
como uno se imagina, ocurre cuando el átomo que difunde es mucho más chico que el átomo de red. El caso clásico es el carbono en hierro. Y en el otro caso es cuando los átomos que se desplazan dentro del material son de tamaño comparable, entonces va saltando de posición en red en posición en red. La interdifusión, ¿no es cierto? La difusión se da por un mecanismo en general de saltos aleatorios. Ya vamos a ver, vamos a explicar el proceso de difusión desde diferentes puntos de vista. Y que a través de diferentes saltos aleatorios se tiende a uniformizar. Ese movimiento de los átomos no solo se da en átomos distintos, sino también si uno tomara un material puro, ¿no es cierto?, que no tuviera un solo tipo de átomo, una estructura cristalina, lo que se observa y que se puede rastrear a través de traceadores radiactivos es que los átomos en realidad no están quietos. Los átomos dentro de un material saltan, obviamente todo depende de la temperatura, ¿no es cierto? Son procesos térmicamente activados, pero teniendo suficiente activación térmica, aunque el material sea puro, los átomos se van desplazando dentro de las posiciones de red. Y el proceso difusivo se conoce, en el caso que sea un mismo material, como un proceso de autodifusión. Entonces, bueno, acá está de nuevo lo que les estaba comentando, que el hecho que la difusión sustitucional, ¿no es cierto?, ocurre a través del mecanismo de vacancia. Uno, así como puede pensar que un átomo se va desplazando, también puede pensar que en realidad se va desplazando la vacancia y se va produciendo la mezcla de especies. Entonces, los factores que afectan el proceso difusivo son la temperatura, son procesos activados térmicamente. Ayer vimos, por ejemplo, la energía de creación de vacancias, ¿no es cierto? O sea, para que se cree una vacancia necesitamos darle una cierta cantidad de energía. Y lo mismo ocurre para que un átomo salte a la posición de una vacancia, hay una cierta energía involucrada. El camino de difusión no es lo mismo que un átomo difunda sobre, por ejemplo, la superficie del material, donde hay mucho menos enlace que romper para desplazarse, o que difunda en los bordes de grano, o que difunda en algunos defectos, a que difunda en el volumen, ¿cierto? Las energías de activación para cada uno de esos procesos es diferente. El tipo de ligadura, de nuevo, si los enlaces son muy fuertes, tendremos que darle mayor energía al sistema para producir el movimiento de los átomos. El tipo de estructura cristalina, hay estructura más densa, menos densa, también tiene influencia en la difusión de materiales. La composición, ya vamos a ver cuál es la verdadera fuerza impulsora para que se produzca el efecto de difusión. Y bueno, y la especie que difunde, ¿no es cierto? El tamaño, si es muy grande comparado con la estructura del reto, si es muy chica, eso también va a afectar el proceso difusivo. Entonces vamos a tratar de poner algunos números en esto. Vamos a tratar de describir el proceso difusivo y de qué manera lo podemos cuantificar. Entonces vamos a hacer algunas definiciones. Si miramos un área, ¿no es cierto?, un área unidad, y analizamos la cantidad de átomos que lo cruzan esa unidad de área, podemos definir lo que se conoce como flujo, que es la cantidad de materia que atraviesa esa unidad de área por unidad de tiempo y por
por el área, ¿no es cierto? Y eso se mide en masa sobre área segundo o átomo sobre área por unidad de tiempo. En realidad, el flujo es una magnitud vectorial porque los átomos pueden desplazarse en cualquiera de las tres direcciones. Y entonces, y cuando hablemos de flujo, vamos a hablar, por ejemplo, de vacancias, de flujo de átomos de la matriz o de átomos de impurezas. Entonces, vamos a definir primero el gradiente de concentración, ¿no es cierto? En una dimensión, esquemáticamente sería esto que está, ¿no es cierto? El dibujo de acá arriba, tenemos los diferentes tonos de gris, son diferentes átomos, la distribución de átomos, ¿no es cierto?, en el espacio es diferente, y entonces tenemos una variación. Si yo defino átomos por unidad de volumen, por ejemplo, cuántos átomos de un tipo hay acá en este volumen, puedo definir, ¿no es cierto?, una variación una variación de la cantidad de átomos por unidad de volumen en función, por ejemplo, en este caso, de la distancia. Y a través de una cierta distancia tengo un cambio en la cantidad. Entonces, eso me permite definir la derivada, ¿no es cierto?, de la concentración con respecto a alguna coordenada espacial, y eso se conoce como el gradiente de composición, que en realidad es un vector, ¿no es cierto?, de vuelta, porque los átomos se pueden desplazar en cualquiera de las tres direcciones. Entonces, el gradiente de concentración es un vector, y nosotros en general todos los problemas que vamos a hacer lo vamos a hacer en una dimensión, pero formalmente es un vector. Entonces, está lo que se conoce como la primera ley de Fick, que dice que entonces que ese flujo de átomos va a ser proporcional al gradiente de concentraciones. ¿Está bien? Esta ley, en principio, no es del todo correcta, ya vamos a ver por qué, pero en algunos casos es una buena descripción del fenómeno. Entonces, D sería el coeficiente que se conoce como coeficiente de difusión, es la constante de proporcionalidad entre el flujo y el gradiente de composición. Las unidades de D son las que acomodan, ¿no es cierto?, las unidades del flujo con las unidades de gradiente. Y el signo menos viene porque los átomos van desde mayores concentraciones a menores concentraciones, o sea, van en la dirección opuesta al gradiente. Profe, ¿Sí? hay una persona tratando de entrar, me parece. Bueno, dame un segundo, para que lo vea. Ah, no, no aparece. Dijo recién en el grupo de WhatsApp, no sé. No sé. A ver, avisale, a ver, que intente de nuevo, porque no lo veo acá, no me aparece como pidiendo ingresar. Ahí le dije, pero Se supone que todos tenían, se supone que todos estaban anotados, digamos, no sé quién puede ser. Bueno, no aparece. Bueno, avísame apenas aparezca de nuevo, en todo caso. bueno.
Entonces, estábamos trabajando con la primera ley de Fick, donde entonces el flujo es proporcional al gradiente de concentraciones. Hay otra manera, en muchos de esta clase van a ser dados los resultados, vamos a hacer muy poco a desarrollo. La idea es que ustedes aprendan a resolver problemas, no tanto el cómo se llega a las ecuaciones. Otra manera, entonces, de expresar el flujo es a través de las concentraciones, el producto de la concentración por la velocidad a la cual se desplazan los átomos. Entonces, vamos a analizar primero la difusión intersticial, ¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado, por ejemplo, carbono en hierro. Entonces, la primera ley de Fick dice que el flujo es proporcional al gradiente de concentración. En el caso de la difusión intersticial, uno lo que asume es que los átomos de hierro están quietos y lo que estudia es cómo los átomos de carbono se van desplazando dentro de la estructura del hierro. Ya vamos a ver que en el caso que sean comparables, los átomos, el análisis es un poco diferente. Entonces, si uno quisiera medir el coeficiente de difusión, ¿no es cierto?, del sistema, uno debería medir J, el flujo, y debería medir la concentración, el gradiente de concentración. Pero si yo hago algún experimento, lo que va a ocurrir es que J, el flujo y el gradiente de concentración van a ir cambiando en el tiempo. Entonces, esta ecuación, así como está planteada, sola no alcanza. Entonces hay que elaborar un poquito más para plantear una ecuación que nos permita resolver, por ejemplo, el tema de la difusión de carbono en el hierro. Entonces, para hacer eso, supongamos que tenemos un elemento de volumen, está planteado en una dimensión, pero un elemento de volumen, donde acá tenemos dos áreas, y tenemos un flujo entrante y un flujo saliente en ese elemento de volumen. Entonces, la diferencia entre la cantidad de masa que entra y la cantidad de masa que sale, lo vamos a llamar acumulación. Y si yo ahora mido la cantidad de masa que entra por unidad de tiempo y comparo con la cantidad de masa que sale por unidad de tiempo, eso le vamos a llamar tasa de acumulación. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de masa entrante, ¿no es cierto?, es el flujo por el área. ¿Se acuerdan la definición de flujo, que era número de átomos o masa por unidad de tiempo por unidad de área? Entonces, si yo multiplico por el área, me va a quedar átomos por unidad de tiempo. Esa es la tasa de masa que entrante. Lo que va a salir, la tasa de masa saliente, si no hay sumideros o fuentes dentro de ese elemento de volumen, va a ser lo que entró más lo que se quede, la variación de flujo que quede, o la variación de átomos que queden dentro de ese elemento de volumen. Y por otro lado, ¿no es cierto?, puedo definir la tasa de acumulación como, fíjense, si la concentración es átomos por unidad de volumen, yo acá estoy multiplicando por el área y por el espaciado. Entonces acá estoy multiplicando por ese elemento de volumen. Y entonces esto me queda como átomos por unidad de tiempo. ¿Está bien? Y si estas dos cosas son constantes, lo puedo escribir de esta manera. Y entonces, si ahora hago la diferencia entre la masa entrante y la masa saliente, la tasa de masa entrante menos la tasa de masa saliente, estas dos ecuaciones, llego a esta expresión. Está bien que la derivada o el gradiente de A por J
¿no es cierto? Diferencial, la coordenada espacial es igual a la cantidad de átomos, a la tasa de acumulación. Bueno, simplificando esta ecuación, llegamos a lo que es la ecuación, lo que se conoce como la ecuación de continuidad, que es que la variación de flujo o el gradiente de flujo, ustedes quieren, es igual a la variación de la concentración en función del tiempo. Entonces, si yo utilizo la primera ley de Fick y pongo cierto J dentro de esta ecuación, lo reemplazo por este valor, llego a la siguiente ecuación, que es una ecuación que es bastante conocida, que es la ecuación de difusión. Ustedes creo que estarán familiarizados con esto, supongo que han visto procesos difusivos en algunos de los cursos que han tomado. Pero bueno, entonces esta es la ecuación de difusión, que es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? De segundo grado en el espacio y de primer grado en el tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cómo podemos resolver algunos problemas aplicando esta ecuación. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, tenemos un sistema donde yo tengo, supongamos que sea concentración de algo, ¿no es cierto? C0, una concentración, apoyado o en contacto con algo de concentración cero. Este es un elemento puro, a la derecha, a partir de Z positivo, y a la izquierda, para Z negativo, tengo algún material de composición C0, por supuesto, en íntimo contacto, ¿no? Y lo que yo quiero resolver es esta ecuación para Z mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, en T igual a 0, voy a tener C0 hasta Z igual a 0, y después va a ser 0, y a medida que pasa el tiempo va a ir disminuyendo la concentración en la parte para Z menor que 0, y va a ir aumentando para Z mayor que 0. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación, que como es una ecuación de segundo grado, no sé si ustedes se acuerdan, es una ecuación diferencial, necesitamos tantas condiciones de contorno como sea el orden de la ecuación. En este caso necesitamos dos condiciones de contorno y necesitamos una condición inicial para la derivada temporal. Entonces, las condiciones de contorno son que para t, ¿no es cierto?, mayor que 0, esto es un resultado que se impone. La concentración en Z igual a 0 es 0 sobre 2. Y para Z igual a infinito, la concentración siempre se mantiene igual a 0. ¿Ya ven? Supongamos que esto es una barra infinita, entonces para todo tiempo la concentración en el extremo lejano de la barra es 0. Y la condición inicial es que para toda la barra, a t igual a 0, la composición es 0. Bueno, yo no sé si estarán familiarizados con cómo se resuelven estas ecuaciones. Hay diferentes técnicas dependiendo del tipo de condiciones de contorno para resolverlas. Estas son medias clásicas. En particular, en estos casos se aplica la transformada de Laplace, y esta es la solución al problema. ¿Está bien? Donde este término es lo que se conoce como función error, que es una función que se conoce y está tabulada. Entonces, la solución del problema que acabamos de ver es esta.
¿no es cierto? Donde, fíjense que es una función que depende de la posición y del tiempo. Entonces ahora vamos a ver cómo se utilizan o cómo se resuelve. Entonces, si en vez de ser, por ejemplo, la composición inicial, la condición inicial que habíamos puesto que la composición inicial era 0, y en vez de ser 0 es un valor C1, entonces la solución se modifica de esta manera. Bueno, acá hay una tabla de la función error. Hoy probablemente cualquier calculadora o cualquier programa de graficación la tiene incorporada, pero esto es una tabla de la función error y esta es la función error. Fíjense que para el valor x sobre 2 raíz de t del orden de 2 ya satura, ya llega a 1. Y entonces vamos a ver ahora un ejemplo un poco más conocido probablemente por ustedes, que es el problema de carburizado. O sea, tenemos una barra de hierro en contacto con grafito a 700 grados, como se muestra en la figura. ¿Está bien? Entonces, mirando el diagrama de equilibrio del hierro-carbono, ¿no es cierto?, estaríamos en esta condición. El hierro puro, que está acá, ¿no es cierto?, está en contacto con, acá ustedes se acuerdan que está la fase de cementita. Entonces, está puesto acá. Y lo que queremos ver nosotros es cómo varía, ¿no es cierto?, la composición en esa barra de hierro en función de la posición de la barra de hierro y en función del tiempo. En particular nos interesaría saber, por ejemplo, cómo se va desplazando el valor de la composición, esta CS sobre 2, en función del tiempo. Los procesos de carburizados en general se utilizan, por ejemplo, para endurecer, saben hacer para endurecer superficies. ¿Qué quiere decir superficies? Se maquina alguna pieza y entonces se endurece, a lo mejor una capa de micrones de espesor a través del proceso de carburizado de introducirle carbón adentro de la estructura de hierro. Entonces es importante saber, conocer los números para saber, por ejemplo, cuánto tiempo se lo debe dejar en contacto y a qué temperatura para obtener el resultado que uno pretende. Entonces, en particular, por ejemplo, en este ejemplo, es, vamos a ver cómo se haría para calcular la composición CS sobre 2, ¿no es cierto?, en función del tiempo y en función de la composición del espacio. Entonces, las condiciones de contorno dijimos que es, fíjense, acá tenemos la composición C sub S, ¿cierto?, para Z igual a 0 en el tiempo inicial. C sub S, el infinito es 0, y la condición inicial es que para t igual a 0, esto es 0. Y la solución es similar al caso anterior. Si hubiera una composición, ¿no es cierto?, inicial, la solución se modifica de esta manera. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el valor CS sobre 2 en función del tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos saber, queremos estudiar, nosotros tenemos esta solución, ¿qué pasa con el valor CS sobre 2, fíjense, en función del tiempo? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar
este valor por CS sobre 2. ¿A ver? Y entonces esto me da un medio. Entonces lo que yo tengo que ver es qué valor de la función ERF es igual a un medio. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que fijarme el valor de ERF, que es igual a un medio. Fíjense, está en este caso con esta tabla, está entre medio de estos dos. ¿Está bien? Y el valor de z, que hace que la función ERF sea un medio, está entre estos dos. Si uno hace una extrapolación lineal entre estos dos valores, sale que el valor de z que hace f de z igual a un medio es este. Y entonces, bueno, de ahí de espejo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a variar la posición de la composición C sobre 2 en función del tiempo? ¿Está bien? Y en general, uno lo que encuentra en los procesos difusivos es que la evolución de la composición en el espacio es proporcional a raíz de d por t. En general, en los procesos difusivos, una estimación gruesa de lo que puede desplazarse la composición es del orden de d por t, donde la constante dependerá de la condición en particular del problema. Pero la dependencia en raíz de d por t más o menos se mantiene. Entonces, bueno, este es el tipo de problema que van a hacer en los prácticos, así, dadas ciertas condiciones, calcular los tiempos o las posiciones de ciertas composiciones. ¿Qué pasa ahora si subo la temperatura? En vez de hacer el tratamiento, ese carburizado lo hago, en vez de hacerlo acá, que lo estábamos haciendo a esta temperatura, lo hago a esta temperatura, la temperatura T1. Entonces, a la temperatura T1, la fase que va a estar en equilibrio con el hierro puro va a ser esta, va a ser la composición C3. Y en este caso, lo que ocurre es lo siguiente, fíjense, entre C3 y C2, ¿no es cierto?, hay solamente fase gamma, ¿sabes? Entonces, yo voy a salir de una composición C3 que va a decaer hasta la composición C2. Ahora, la composición C2 está en equilibrio con la composición C1. O sea, acá está la fase gamma y acá está la fase alfa. ¿Sí? En ese caso, fíjense, no hay mezcla de fase, o sea, está en equilibrio la composición C2 con la composición C1. O sea, lo que se traslada es esta configuración. ¿Está bien? No hay mezcla de fases en estos procesos. Acá no aparece una mezcla de la fase alfa y la fase gamma. Está la fase gamma que viene de acá hasta acá y después tengo fase alfa. ¿Está bien? No hay mezcla, no hay zona de mezcla de fase. Es gamma y alfa. Es esa frontera la que se va desplazando. No hay mezcla de fase. Y ya vamos a ver cuál es la razón por la cual no haya mezcla de fase. Bueno, entonces ahora vamos a ver, acabamos de ver un tipo de difusión, de efecto difusivo, que es, por ejemplo, intersticial, el carbón en el hierro, en el cual la idea es, asumo los átomos de hierro quietos y el carbón va difundiendo en el sistema
Y bueno, y vemos que uno puede calcular puede sacar información de ese proceso. Ahora, si los átomos son comparables, por ejemplo, cobre y níquel, entonces ya no puedo pensar que uno está quieto y que el otro va difundiendo por dentro de la estructura. Estas son difusiones sustitucionales y entonces a través del mecanismo de vacancia en realidad lo que va pasando es que van saltando átomos de un lado y del otro. Entonces hay un experimento, el experimento se conoce como efecto Kinkerdal, que lo que se hizo fue agarrar un pedazo de cobre puro, un pedazo de níquel puro, en el medio se le puso unos alambres de tungsteno, que se supone que son inertes, que no reaccionan, y se lo puso a altas temperaturas. Entonces, si los procesos difusivos son diferentes, o sea, si hay más flujo de un átomo de una especie en otra, estos alambres se deberían desplazar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Está bien? Si yo pongo esta cupla, como el níquel difunde más en el cobre que el cobre en el níquel, entonces hay más flujo de átomos de níquel que van hacia el cobre, con lo cual entonces este volumen se incrementa y los alambres quedan desplazados. Entonces cuando y se puede medir eso y hay algunos ejemplos, algunos experimentos donde han medido, acá hay una foto, donde lo que ocurre también es que de un lado aparece una acumulación importante de vacancias debido al fenómeno difusivo. Pero lo concreto es que se observa un desplazamiento de los alambres cuando uno hace este experimento. Entonces, si uno hace todas las cuentas, hace todo el planteo, que no lo vamos a hacer, lo que se puede demostrar es lo siguiente, que cada elemento va a difundir con algún coeficiente de difusión que en realidad es una mezcla de los dos coeficientes de difusión pesados por la concentración. Fíjense que están pesados de manera inversa. Supongamos que yo tengo que uno de los dos es impureza, o sea, tengo un gran componente de uno, que sea de cobre, por ejemplo, y agrego poquito de níquel. Entonces la composición, si el uno es cobre, ¿no es cierto?, la composición del níquel es muy bajita, y entonces anula este término, y entonces el problema me queda muy similar al que si fuera una estructura y un átomo difundiendo en la otra, ¿no es cierto? Lo único que importaría ahí sería el coeficiente de difusión del níquel. Pero si las composiciones son importantes, tengo que tener en cuenta los coeficientes de difusión de cada una de las especies. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de el coeficiente de difusión del oro, ¿no es cierto? Y cómo se ve afectado por el agregado de diferentes elementos, ¿no es cierto? Desde níquel, paladio o platino. Como el oro crece hacia la derecha, entonces yo le voy agregando algún elemento, el coeficiente de difusión queda bastante, va disminuyendo bastante. Entonces ahora vamos a ver la difusión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista un poco más termodinámico. ¿Está bien? Recién lo hemos visto desde un punto de vista medio fenomenológico, lo vamos a ver desde el punto de vista termodinámico.
Entonces, otra definición de flujo que es la movilidad por la fuerza impulsora. Entonces, si se acuerdan del potencial químico, que era la energía libre de Gibbs de un átomo en solución, la fuerza impulsora para la difusión sobre el átomo y se puede escribir en una dimensión, ¿no es cierto?, como el gradiente de potencial, como la derivada del potencial químico respecto al espacio o el gradiente de potencial químico. O sea, lo que es realmente la fuerza impulsora para la difusión en un sistema es el gradiente de potencial químico. Por eso es que yo puedo tener dentro de un material diferentes fases con diferentes composiciones, ¿no es cierto? Y eso está en equilibrio, porque no va, si el potencial químico es el mismo en las dos fases, ese elemento, aunque las concentraciones sean diferentes en cada una de las fases, no va a difundir. Entonces, y la movilidad la podemos definir en función de la velocidad terminal dividido la fuerza aplicada. Este concepto de movilidad está relacionado con a un movimiento del tipo viscoso. El ejemplo que se sabe utilizar para ejemplificar esto es un paracaídas, ¿no es cierto? Si alguien se tira con un paracaídas, al principio es acelerado, pero en algún momento se llega a una velocidad terminal, ¿está bien? Que es dada por el equilibrio entre la fuerza gravitatoria y la fuerza de roce, entonces se termina desplazando con una velocidad fija que se llama velocidad terminal. Bueno, acá más o menos el planteo es similar. Entonces es posible escribir el flujo en función de estos conceptos como la composición por la movilidad por el gradiente del potencial químico. Y si se acuerdan que de termodinámica, el gradiente está relacionado con la actividad. Entonces, podemos poner el flujo, ¿no es cierto?, en función de la actividad. Y si retomamos la ley de Fick, entonces podemos relacionar el coeficiente de difusión con este término, pero la actividad también la podemos escribir, si reordenamos esta ecuación, de esta manera. ¿Está bien? Y si la actividad, ustedes se acuerdan que era gamma por xy, entonces, fíjense, ahora tenemos explicitado el coeficiente de difusión en función de conceptos termodinámicos, la fugacidad, la actividad. Y en el caso de soluciones ideales, esto es 0, y entonces me queda que el coeficiente de difusión es proporcional a la temperatura y a la movilidad. O sea, mayor movilidad, mayor coeficiente de difusión. También otra manera que se cuantifica el coeficiente de difusión, que es en general el parámetro que se usa para modelar algunos procesos, es a través de una energía de activación, ¿no es cierto? Hemos visto que en el caso sustitucional es muy evidente que el átomo necesita una cierta energía para saltar a otra posición, y lo mismo en el caso intersticial, es menor, pero de todos modos para ir saltando entre los sitios intersticiales de una red es necesario tener una energía, y esto se escribe normalmente como una constante por una energía de activación de la que hemos estado viendo como Boltzmann. Entonces los gráficos de Arrhenius en general es poner esta expresión en escala logarítmica,
y para poder sacar la información. En general, ¿no es cierto? Al ser la energía de activación menor, el coeficiente de difusión en un intersticial es mucho mayor que en uno sustitucional. ¿Está bien? El carbón en gamma, el carbón en alfa o en, gamma, en hierro alfa o en hierro gamma es mucho mayor que el coeficiente de difusión de cobre en cobre, o, ¿está bien? O del mismo hierro en hierro alfa o hierro en hierro gamma. Entonces, estos gráficos se utilizan muchas veces para sacar información, porque si uno puede ir graficando de alguna manera el coeficiente de difusión en función de la temperatura, para diferentes temperaturas, puede sacar, si uno puede medir el coeficiente de difusión para diferentes temperaturas, puede medir la energía de activación del proceso. Bueno, y estos son algunos números de los coeficientes de difusión, ¿no es cierto? Cuanto más chico es, fíjense, el hidrógeno en hierro, por ejemplo, la estructura BCC es más abierta que la FCC, entonces las energías de activación, por ejemplo, son diferentes. Es más chica la energía de activación, quiere decir que es más fácil mover un átomo de hidrógeno en el hierro BCC que en el hierro FCC. Y lo mismo ocurre con el nitrógeno o el carbono, que son los elementos que son intersticiales en el hierro y son además lo más estudiado y lo más aplicado. Bueno, acá hay otro. Esto es para que tengan alguna idea de los números, de lo que puede ser los órdenes de magnitud que pueden tener los valores de D. Por ejemplo, para oro en cobre, a 400 grados, el coeficiente de difusión es del orden de 10 a la menos 13. ¿Está bien? El cobre, autodifusión del cobre a 650 es del orden de 10 a la menos 12. ¿Está bien? El carbono en hierro, fíjense, a 950 es del orden de 10 a la menos 7. O sea, fíjense que tenemos casi, podemos tener los órdenes de magnitud, el rango de variación del coeficiente de difusión pueden ser 10 o 11 órdenes de magnitud entre diferentes elementos. Bueno, acá hay otra forma de vuelta. Si uno le plantea el coeficiente de difusión en este tipo de gráfico de Arrhenius, de la pendiente, puede sacar, ¿no es cierto? Si uno grafica en función de 1 sobre t, de la pendiente de esa curva, puede sacar el valor de delta G. A ver, cuanto más alto el valor de delta G, más alta es la pendiente. Y un poco lo que habíamos estado diciendo, que fíjense que esta pendiente de hidrógeno es más chica que la de carbón, por ejemplo, ¿está bien? Y más chica que la del hierro en el óxido de hierro o hierro en sí mismo. Entonces, esta pendiente es mucho más grande que esta otra, con lo cual quiere decir que la energía de activación acá es mucho más grande que en este caso. Otra cosa para comparar es valores. En general, fíjense, para solutos sustitucionales y solutos intersticiales. Este es un diagrama de equilibrio, ¿no es cierto? A nivel de la curva Liquius,
Los coeficientes de difusión son similares, del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ya sea intersticial o sea sustitucional. Ahora, a nivel de la curva sólido ya, para sustitucional es del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, y para intersticial es del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Ya acá hay, hay 3 órdenes de magnitud en el coeficiente de difusión intersticial comparado con el sustitucional. Y a bajas temperaturas, en los dos casos, bueno, en un caso sustitucional es del orden 10 a la menos 20 a 10 a la menos 50, y en caso intersticial es del orden de 10 a la menos 10, 10 a la menos 30. O sea, acá tenemos 10 o 20 órdenes de magnitud de diferencia en los coeficientes de difusión a temperatura ambiente entre elementos sustitucionales e intersticiales. Y esto es lo que les mencionaba al comienzo, el camino es muy importante, por donde difunde el átomo. Una cosa es la superficie, otra cosa es, por ejemplo, el borde de grano, y acá está especificado, fíjense, esto es el coeficiente de difusión en función de 1 sobre T. Tomamos alguna temperatura, para la red es del orden de 10 a la menos 13, la misma condición para un borde de grano, para difusión en el borde de grano, más o menos la misma condición, es del orden de 10 a la menos 10, o sea, tenemos 3 órdenes de magnitud de diferencia. Se va a difundir 3 veces más rápido en el borde de grano que en la estructura, que en la red cristalina, y en la superficie ya estamos en el orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8. Entonces, fíjese, entre difundir dentro de la estructura cristalina y difundir en la superficie, hay del orden de 6 órdenes de magnitud en cuanto al coeficiente de difusión. Bueno, estos son los mismos números para plata. Bueno, y por último, vamos a ver una aproximación atomística. O sea, hasta ahora vimos una descripción donde analizando flujos pudimos llegar a alguna ecuación para explicitar el comportamiento de un proceso difusivo. Después acabamos de ver planteo desde el punto de vista termodinámico de la relación entre el coeficiente de difusión y, por ejemplo, la actividad, el potencial químico. Y ahora lo que nos queda ver es desde el punto de vista atomístico. O sea, bueno, en realidad todo eso es cierto, pero también es cierto que el átomo va saltando. Y yo puedo ahora, en esta aproximación atomística, tratar de describir qué pasa con ese átomo al cual está en una estructura cristalina, yo le doy temperatura, le doy activación térmica y empieza a moverse. Entonces, ¿de qué manera se puede describir el movimiento del átomo en función de la energía que le doy? Entonces, si uno, supongamos de vuelta una red unidimensional, y vamos a definir gamma como la frecuencia de saltos, o sea que es el número de saltos por segundo que un átomo salta a un lugar vecino, ¿está bien? Ese es gamma, número de saltos por segundo que salta a un lugar vecino. Y P, la probabilidad que un átomo del plano 1 salte al plano 2. ¿Está bien? O sea, la fracción de átomos saltando de 1 a 2. Entonces, si yo planteo eso, puedo escribir el flujo de esta manera, donde alfa es un factor geométrico. Y entonces el coeficiente de difusión lo puedo escribir en función de estos conceptos.
Entonces, para tener una idea de los números que estamos hablando, la frecuencia de salto, por ejemplo, para carbón en austenita, a 925 grados, es 10 a la 9 saltos por segundo. A 20 grados es 10 a la menos 9 saltos por segundo. ¿Está bien? Fíjense, hay 18 órdenes de magnitud en la frecuencia de salto entre 20 y 925 grados. Entonces, desde el punto de vista estadístico, vamos a ver qué pasa con todos los saltos que produce un átomo. Supongamos un átomo en una posición que vamos a llamar 0. Y entonces le vamos a permitir que el átomo realice saltos de longitud r, al azar. ¿Está bien? Todas las direcciones son igualmente probables. El átomo puede saltar en cualquier dirección. Y con la misma probabilidad en todas las direcciones. Y sea Rn el desplazamiento neto de la posición 0 después de n salto. O sea, yo al tiempo t igual a 0, le doy energía, lo dejo saltar y después de cierto tiempo miro dónde está después de n salto. Entonces, lo primero que uno puede pensar es, bueno, si todos los saltos fueran al azar, debería estar en 0. No es cierto. Esto es lo que se conoce como el problema de la caminata al azar. ¿Está bien? Entonces, lo que se encuentra es que la variación ahora de dónde fue a parar con el número de saltos tiene esta relación. ¿Está bien? La distancia a la cual voy a encontrar ese átomo después de n salto va como la raíz de n por r. Y esto es distinto de 0. O sea, el átomo se ha desplazado. Entonces, si aplicamos este resultado a la difusión de carbono en hierro, en este caso r cuadrado igual a 2 alfa cuadrado y la probabilidad de salto es 1/3. Y entonces habíamos visto que d era igual a alfa cuadrado por p por gamma. Entonces, si yo reemplazo ahora alfa cuadrado por r, que es la distancia de cada salto, bueno, y resuelvo esta ecuación, encuentro que la distancia, fíjense la distancia que voy a encontrar el átomo después de n salto, va como una constante por raíz de D por T. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que en general en los procesos difusivos las cosas, disculpen, me ha entrado un spam, ya lo anulo. Ahí está. Bueno, perdón, me estaba diciendo. Entonces, uno encuentra que el átomo, de alguna manera, se va a desplazar de una manera que va a ser una constante por raíz de por T, que es un resultado parecido al que habíamos encontrado con la composición. La constante probablemente no sea la misma, pero la tendencia de raíz de D por T es una característica de los procesos difusivos. Entonces, fíjense qué quiere decir toda esta cuenta. A 925 grados, ¿no es cierto? 4 horas, átomo de carbono. Entonces, ¿cuánto ha migrado un átomo de carbón en hierro gamma? Si yo lo pongo a 925 grados por 4 horas, se ha desplazado 1 milímetro con 1,3 milímetros, ¿está bien? Eso es lo que yo lo voy a encontrar. Ahora, en realidad, acuérdense que estos son todos saltos al azar. Entonces, lo que ha caminado ese átomo en realidad son 6,3 kilómetros, ¿está bien? Y a 20 grados bueno, prácticamente no se ha desplazado, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante en este planteo es
la distancia real al cual lo voy a encontrar y realmente lo que se ha desplazado el átomo en todo ese tiempo. Bueno, y esto es un ejemplo que puede ser lo que es la caminata al azar, un proceso difusivo, son simulaciones de lo que puede ser. Entonces, lo que estábamos hablando nosotros era que entre este punto y entre este punto serían los 1,3 milímetros y el resto es la trayectoria que ha hecho el átomo en realidad. La activación la energía de activación para la difusión, ¿no es cierto?, está relacionado con los calores de entalpía y con la energía de enlace. A medida que la temperatura de fusión aumenta, la activación de energía para producir la difusión también es más alta. Bueno, lo que habíamos visto, ya lo habíamos mencionado, no es lo mismo, ¿no es cierto?, superar la barrera de activación para un átomo en posición sustitucional que en un átomo en posición intersticial. En los dos casos hace falta una barrera, hace falta una energía de activación para superar la barrera, para poder moverse, pero en el caso de la sustitucional es mucho más grande. Y entonces, por último, entonces como un resumen, la difusión va a ser más rápido para cristales con estructuras abiertas, materiales con bajo punto de fusión, materiales con enlaces débiles, para átomos pequeños, cationes y materiales con baja densidad. Y la difusión va a ser más despacio para estructuras compactas, materiales con alta temperatura de fusión, materiales con enlace tipo covalente, por ejemplo, si el átomo que difunde es grande, aniones y materiales con alta densidad. Bueno, y eso es todo. Entonces, perdón. Entonces, las dos próximas clases las vamos a dedicar a hacer problemas, al menos de la parte de análisis de estructura de rayos X y de problemas de difusión. Y si tienen alguna otra duda sobre lo que ya hemos visto, también aprovechen para hacer preguntas en las clases. Bueno, ¿algo más? ¿O ha sido mucho? No muerdo. ¿Algún comentario? No, profe, estuvo bien. Entonces, me parece que vos sos el que habla siempre, nadie más habla, digamos. Supongo que sí. Está bien. Bueno, entonces yo probablemente el lunes le mande entonces las guías para que martes y miércoles puedan trabajar, hacer los problemas. Es cuestión, como todas las cosas, son nuevas. Una vez que uno le toma la mano al mecanismo de resolución de problemas, no son muy complicados, digamos. ¿Está bien? Pero la idea es que vean cómo se resuelve, que resolver algunos tipos clásicos. Bueno, gente, que tengan buen fin de semana, Semana Santa, no sé, mañana y pasado tienen clase. Creo que no. No, profe, me parece que la mayoría no tiene. O sea, está bien. Normalmente no había clase, pero ahora con todo este lío, una vez se va aprovechando, qué sé yo. Seguro que por eso era la pregunta. Bueno,
Que la pasen lindo. Gracias, profe, igualmente. Chao. Nos Chao, vemos. profe. Chao. Gracias, profe. Buena. Chao, profe.